Saludos hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica. Cada año, el 12 de diciembre, la Iglesia recuerda y celebra la aparición de nuestra Madre Santísima, la Siempre Virgen María, en el Cerro del Tepeyac, en México. Cuenta la historia que en 1531, un sábado 9 de diciembre, en la madrugada, Juan Diego oyó cantos de pájaros, le llamaban por su nombre. Sube entonces a la cumbre del cerro del Tepeyac y ve a la niña que le ordena ir ante el obispo para pedirle un templo en el llano. Ella le dijo: hijito mío, el más amado, yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios. Mucho quiero tengan la bondad de construirme mi templecito. Allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. La segunda aparición fue el sábado 9 de diciembre, aproximadamente a las 5 de la tarde. Juan Diego vuelve a la cumbre y da cuenta de la incredulidad del obispo y pide que escoja otro mensajero. Pero la Virgen le confirma en su misión y le ordena insistir al día siguiente. Ella le dijo: hijito mío, el más pequeño, es indispensable que sea totalmente por tu intervención que se lleve a cabo mi deseo. Muchísimo te ruego y con rigor te mando que mañana vayas otra vez a ver el obispo y hazle oír muy claro mi voluntad para que haga mi templo que le pido. Así pues, la tercera aparición sucedió el domingo 10 de diciembre como a las 3 de la tarde. Nuevamente en la cumbre, Juan Diego refiere su segunda entrevista con el obispo. Aún no le cree y le ordena pedir a la señora alguna señal. La Virgen ordena a Juan Diego que vuelva al cerro al día siguiente para recibir la señal que le dará. Así está bien, hijito mío, el más amado. Mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al gran sacerdote la prueba, la señal que te pide. Con eso enseguida te creerá y ya para nada desconfiará de ti. Juan Diego no vuelve por la enfermedad de su tío Juan Bernardino. Entonces la cuarta aparición fue el martes 12 de diciembre, muy de madrugada. Ante la gravedad de su tío, Juan Diego sale a México para buscar a un sacerdote. Rodeó el cerro para que la Virgen no lo encontrara, pero ella salió a su encuentro. Lo tranquiliza de la enfermedad de su tío y le dice: te doy la plena seguridad de que ya sanó. Lo envía a la cumbre por las rosas que serán la señal. A su regreso, la Virgen le dice: hijito queridísimo, estas diferentes flores son la prueba, la señal que le llevarás al obispo de parte mía. Le dirás que por favor vea en ella mi deseo y con eso ejecute mi voluntad. La quinta aparición fue el martes 12 de diciembre, muy de madrugada. Al mismo tiempo que se aparece a Juan Diego, se aparece también a Juan Bernardino, tío del vidente. En su casa le cura de sus enfermedades y le manifiesta su nombre y pide que de ahora en adelante a su preciosísima imagen precisamente se le conozca como la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe. La estampación en la tilma sucedió el martes 12 de diciembre al mediodía. En la casa del obispo, Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego muestra las rosas que llevaba en su ayate, señal dada por la Virgen. Desplegó su tilma donde llevaba las flores y así, al tiempo que se aparecieron las diferentes flores preciosas, en ese mismo instante apareció de improviso en el humilde ayate la venerada imagen de la Siempre Virgen María, Madre de Dios, tal como ahora tenemos la dicha de venerarla en lo que es su hogar predilecto, su templo del Tepeyac. Así es que, hermanos, ya quedan como 7 añitos más o menos para que celebremos los 500 años de la aparición de la Virgen. Han habido muchos estudios científicos al respecto. Este sayal y es solo como una cobija que usaban los indígenas en esa época para abrigarse del frío
y es hecho de fibra de maguey y no dura mucho. Supuestamente dura un sayate bien cuidado, durará unos 50 años. Pero miramos que ahorita el sayate donde está impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe ya lleva casi 500 años. Yo la primera vez que leí respecto a los estudios científicos de la Virgen lo leí en una revista, me parece que fue la revista Time. Me impresionó que una revista así como quien dice independiente de la fe hiciera este estudio porque, bueno, por lo regular pensamos que solo la Iglesia Católica se preocupa de asuntos de la Virgen, pero este estudio era científico y nos cuenta esa revista, y ustedes los pueden verificar también en los estudios que hay sobre el manto de la Virgen, que no fue como accidente todo lo que pasó, y muchas de las cosas para que se llevara a cabo esa pintura son inexplicables. Y cuando algo no se puede explicar, entonces solo se queda el recurso de un milagro, o sea, una intervención divina. Dicen que le dieron a la imagen de la Virgen a un fotógrafo profesional y la pupila de la Virgen en el ojo y la expandió como 10,000 veces. Entonces los que saben de fotografía saben de que las fotos se hacen por puntitos, píxeles, ¿verdad? Que le llaman en la forma digital. A simple vista en la Virgen, en la imagen de la Virgen no se nota nada, pero cuando se expande la pupila de la Virgen, se llega a ver en la pupila del ojo la imagen de Juan Diego y de todos los que estaban en ese cuarto cuando Juan Diego mostró las rosas al obispo. Entonces era imposible que en esa época existiera la tecnología para hacer una imagen tan detallada en un espacio tan pequeño. También se cuentan que unos astrónomos, parece que del Templo Palomar en California, estudiaron el velo que cubre a la Virgen y el velo de la Virgen que tiene estrellas. Según los estudios, muestran que así como están las estrellas en el manto de la Virgen, era exactamente como estaba el cielo en esa época, en 1531, pero no en una forma como nosotros lo miramos de la tierra hacia el cielo, sino como mirando desde el cielo a la tierra. En esa posición estaban las estrellas y así muchas cosas. Entonces, el punto en todo esto es ¿por qué tenía que aparecer la Virgen de Guadalupe en el Nuevo Mundo? ¿Por qué tenía que hacerlo? Cuenta también la historia de que cuando los colonizadores invadieron México y toda Latinoamérica, había mucha esclavitud y mucho abuso de los indígenas. Pero a la vez que vinieron los soldados españoles y todos los conquistadores, vinieron también los que venían a evangelizar. Los hermanos franciscanos, vino la iglesia también con sus predicadores aquí a evangelizar. Entonces los indígenas no podían distinguir entre un hombre blanco con una armadura y espada y un fraile vestido también de café o con la vestidura de sacerdote. No podían distinguir entre uno y el otro, no podían entender cómo por un lado un mismo hombre blanco les hablaba con la espada por un lado y el látigo, y por el otro lado les hablaba del amor de Dios. Entonces el proceso de evangelización en América era muy lento, y ya que muchos de los indígenas se convertían al cristianismo solo por conveniencia, con tal de que no los maltrataran o con tal de que no los esclavizaran también. Entonces eran conversiones forzadas solo superficialmente. Entonces la Virgen apareció en pleno tiempo de conquista, en pleno tiempo de sufrimiento en el Nuevo Mundo. Y digo el Nuevo Mundo porque todavía no se sabía que era un nuevo continente. El nombre de América vino ya después de estudios de Américo Vespucio, que fue el primer cartógrafo que se dio cuenta que era un nuevo continente. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces los indígenas, al ver a la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe que está cubriendo el sol y que está con la luna bajo sus pies, para los indígenas mexicanos, los aztecas, el sol era un dios. Entonces ellos se dieron cuenta que ella era algo más grande que el dios sol.
Entonces, por eso es de que ellos se dieron cuenta y empezaron a ver otros símbolos en la imagen de la Virgen. Para empezar, los rasgos físicos. Los rasgos físicos de la Virgen de Guadalupe, si ustedes ven la imagen de ella, tiene pelo negro y tiene tez morena, piel morena. O sea, igual o parecida a nosotros. Entonces, ¿por qué? La Virgen identificándose con el dolor, con el sufrimiento de los indígenas en el Nuevo Mundo. Entonces, en vista de que era alguien que era superior a sus dioses, todo esto ayudó a la evangelización, y a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ya los esfuerzos de los hermanos que estaban evangelizando en el Nuevo Mundo ya fueron más fructíferos. A partir, me parece que en ese primer año, por lo menos unos 5,000 o 10,000 indígenas se convirtieron al cristianismo por su propia voluntad, no por la fuerza. Y entonces, así es de que, por eso es de que es por tradición de que en México se venera la imagen de la Virgen de Guadalupe por fe, porque por ella entró el cristianismo a América. Entonces, la imagen de la Virgen de Guadalupe no es solo una imagen para que representa una cultura o que representa a México, nada más, ¿no? La imagen de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de nuestra Madre, la siempre Virgen María, que apareció en el Cerro del Tepeyac, ya el Papa la declaró emperatriz de América, o sea que ella reina en toda América, o sea, desde toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica. Eso es para todos. Entonces, por eso es lógico que todos los latinoamericanos y todos los también estadounidenses y canadienses se encomienden a la Virgen de Guadalupe como patrona nuestra y Señora nuestra, que siempre nos guía a su Hijo Jesús. A través de ella son las primeras evangelizaciones que dan fruto. Si miramos también en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 19 y capítulo 12, 1 al 3, miramos que también la Biblia nos habla ya también de todo esto, cuando dice: y se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de su alianza, y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y los tormentos de dar a luz. Palabra de Dios. En el libro del Apocalipsis nos dice que se abrió el templo de Dios y allí estaba el arca. Y a la vez enseguida apareció una gran señal, una mujer vestida de sol. Entonces aquí miramos que ya desde ya esa es una imagen de nuestra Madre Santísima. En primer lugar, la imagen de la Virgen de Guadalupe, en esta imagen ella está embarazada. Cuando en la imagen donde ella tiene las dos manos juntas en actitud de oración, le cuelgan 2 cintas. En la tradición judía, cuando una mujer se ponía una cinta en el estómago y colgaba así la moñita para abajo, era símbolo o era señal de que estaba embarazada. Me parece que los indígenas del área también reconocieron es una señal de que ella estaba embarazada. Entonces, por eso hasta el día de hoy, en algunos lugares de Latinoamérica, cuando una mujer está embarazada, que está esperando bebé, se le dice está encinta, porque se ponía la cinta en el estómago para que se distinguiera. Entonces eso fue una de las cosas. Además, las líneas que salen de su vestido y otros jeroglíficos, formas que tiene, símbolos que tiene el vestido de la Virgen, me parece que los indígenas lo reconocieron también ellos como un mensaje. Entonces todo eso ayudó a la evangelización. Pues esto vino a ser en beneficio nuestro. Entonces, por eso yo le invito, hermana que me escucha, yo he visto que muchos hermanos se hacen el tatuaje de la Virgen de Guadalupe o hacen bastantes figuras de la Virgen de Guadalupe, pero les recuerdo que esto no es solo un símbolo cultural,
sino que este es un símbolo de fe. La imagen de la Virgen es un símbolo de fe y debe ser tratado con respeto, de la misma forma en que usted trata las fotos de su mamá o de su papá, de un ser querido, y no es solo para demostrar que pertenecemos a una nación o a una cultura. Es simplemente que esto nos recuerda que la Virgen siempre ha estado presente y nos guía a su Hijo Jesús. Entonces, hermano, en este día de la Virgen de Guadalupe, le invito también que recuerde también a todos los inmigrantes, a todos los que están luchando por una vida mejor y también por la verdadera fe. Investigue su fe, estudie su fe, no se deje llevar solo por el que dicen los demás, sino que usted verifique los hechos y verifique también de dónde vienen los mensajes. Este mensaje de la Virgen, el obispo al que se le apareció, él no se lo aceptó tan fácilmente hasta que le llevó pruebas. Pues entonces también el Señor le da pruebas a usted. Por eso, hermano, si usted es cristiano hoy, católico o no católico, su fe cristiana vino por la Virgen de Guadalupe. Como católicos, pues la amamos y veneramos a la siempre Virgen María. Si usted no es católico, pero es cristiano, su fe también vino por la Virgen María. Tenga en cuenta esto, que en el Nuevo Mundo somos cristianos gracias a la intervención, a la intercesión de la siempre Virgen María, y en este caso de Guadalupe. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.